Hola, bienvenidos y bienvenidas a este live de la Revolución Chilena y la Convención Constituyente en Chile con María Rivera, candidata a constituyente, independiente, revolucionaria. Es un placer para la LID estar haciendo esta transmisión para todos nuestros partidos y para todos los luchadores y las luchadoras pues, en la región y el mundo. Queremos que la Revolución Chilena y este proceso pues, sea escuchado por todos y por todas. Bienvenida, María Rivera. Hola Kelly, muy buenas tardes a todas y todos los compañeros que están siguiendo este live. Un abrazo fraterno desde la Revolución Chilena. Nos estamos conectando desde el Instagram y desde el Facebook para que puedan compartir y hacer llegar pues esta transmisión a más personas. Y bueno, María, en Chile todos los gobiernos sin excepción han demostrado ser herederos de la dictadura de Pinochet y de su constitución que se impuso a sangre y fuego para garantizar una serie de medidas neoliberales que no eran más que medidas capitalistas. Una herencia basada en la superexplotación del pueblo trabajador para favorecer el crecimiento de los grandes empresarios en el país. Chile, que se quiso imponer como un modelo para el resto de los países, instauró una serie de privatizaciones, sobre todo en salud y en educación, y en ese contexto, pues distintos sectores como los estudiantes, los mineros, se han movilizado durante los últimos años. El 2019, pues el gobierno de Piñera anunció un aumento de los 30 pesos en las tarifas del metro en Chile, lo que desató rápidamente una ola de protestas que iniciaron en Santiago, pero que se propagaron rápidamente en todo el país. Se mantuvieron por meses, hubo huelgas generales, la formación de la primera línea y la autodefensa, que incluso quebró durante el estado de sitio a las fuerzas represivas de Piñera, obligándolo a tomar una serie de medidas para tratar de apagar el fuego, como la suspensión del aumento, como cambios en su gabinete, promesas democráticas que no lograban frenar esa resistencia heroica del pueblo en las calles. Hubo heridos, perseguidos, presos políticos, asesinatos. Y bueno, el 12 de noviembre también hubo una huelga general muy importante con el inicio de esa revolución el 18 de octubre. Entonces, María, queremos iniciar esta conversación sobre la Revolución Chilena preguntándote, ¿por qué a pesar de esa resistencia heroica, el gobierno de Piñera no fue derrocado, a pesar de que se abrió ese proceso revolucionario el 18 de octubre en 2019? Bueno, Kelly, es cierto todo lo que tú expresas y lo que debemos constatar que en medio de este gran ascenso popular, donde salimos millones y millones a las calles, donde las masas irrumpieron ahí en la lucha de clase, atacando y cuestionando esos tremendos símbolos del capitalismo en Chile, efectivamente vivió el gobierno un instante de muchísima debilidad y estuvo a punto de caer. Sin embargo, en medio de ese proceso, los poderosos de este país y los partidos reformistas y burgueses de este país, todos se unieron en el llamado Acuerdo por la Paz. Ese Acuerdo por la Paz, además, evidentemente contando el gobierno con el respaldo de todos los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Chile, pudieron sostener a Sebastián Piñera en el gobierno. Y lo sostuvieron intentando dar concesiones a las masas para pretender, digamos, terminar este periodo de gobierno. Y así fue, en ese acuerdo por la paz, que es un acuerdo espurio, un acuerdo realizado entre cuatro paredes, en contra de la voluntad de las masas en Chile, ¿no es cierto? Salieron con este llamado a la convención constituyente. Pero sin embargo, ese apoyo de Piñera es todavía de solo ese sector. Los partidos tradicionales, los partidos reformistas, los partidos llamados de izquierda y de derecha,
el respaldo que le dan los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, y es por ello, lamentablemente, ese ascenso de las masas no ha logrado aún hacerse de una dirección revolucionaria, ¿no es cierto?, que indique la movilización hacia la destitución del gobierno. Gracias, María, contundente con la respuesta. Y bueno, también pues este espacio es una oportunidad, ¿no?, para mostrar también el trabajo que el Movimiento Internacional de los Trabajadores en Chile está haciendo, y la compañera María Rivera, que es una candidata mujer revolucionaria independiente a la Convención Constitucional en Chile. Y bueno, que desde la Defensoría Popular, junto con otros organismos de derechos humanos, pues nuestra compañera María Rivera ha encabezado denuncias contra Sebastián Piñera por la brutal represión contra el pueblo chileno. Ha estado también en primera fila en la solidaridad contra la persecución a los presos políticos en Chile. Y bueno, queremos mostrarles quién es María Rivera, y para eso vamos a poner un video hablando sobre la vida de nuestra compañera. María Rivera es una mujer revolucionaria quien necesita tu apoyo para postularse como candidata independiente contra Piñera y los ricos. Ha sido activista desde los 12 años, cuando trabajó por la candidatura de Salvador Allende de la Unidad Popular. En la secundaria entró al Frente de Estudiantes Revolucionarios, ligado al MIR. En 1980 fue apresada por la CNI, el Servicio de Inteligencia de Pinochet. Sobrevivió al cuartel Borgoño, uno de los mayores centros de detención y tortura de la dictadura. Exiliada en Argentina desde el 83, milita en el movimiento al socialismo MÁS durante 7 años. Regresa a Chile en el 90 y milita en la izquierda revolucionaria hasta hoy. Activista por los derechos humanos, es reconocida como sobreviviente de prisión política en 2004 y ya para el 2008, junto a otros abogados, fundan la Defensoría Popular. Como abogada, se dedica a defender presos políticos desde la Revolución Pingüina. Por su activismo, ha sido amenazada de muerte y hasta los carabineros han querido demandarla. Presentó, junto a otros abogados, la querella contra Piñera por delitos de lesa humanidad, ocurridos desde el inicio de la revolución en octubre del 2019, y desde entonces ha defendido a decenas de luchadores sociales apresados por el gobierno criminal de Piñera. Bien, María Rivera es la abogada de la primera línea que fue denunciada además por Carabineros por sedición impropia, y actualmente pues María está siendo perseguida política por Piñera y los Carabineros. María, ¿por qué está siendo perseguida? Sí, Kelly, efectivamente estoy siendo perseguida por haber realizado un llamado a que la tropa de Carabineros y del Ejército rompa con su oficialidad y deje de asesinar y de torturar a nuestro pueblo. Ese llamado lo hice en enero del año 2020 y evidentemente hoy lo ratifico. Creo efectivamente que ese llamado es muy necesario. Sebastián Piñera y el respaldo de los comandantes en jefe, ya hemos dicho, hace que se mantenga esta situación de represión, de persecución y de criminalización. La Dirección de Carabineros me ha denunciado, ha presentado una denuncia en mi contra por sedición impropia y además por infringir la Ley de Seguridad del Estado. La verdad, yo no voy a retroceder en ese llamado porque creo que una revolucionaria y nosotros desde nuestra organización estamos convencidos que si las Fuerzas Armadas continúan con ese monolítico forma de existir y aplicando represión, torturas, dejando más de 500 personas sin visión, total o parcialmente, personas inválidas completamente, miles de presos políticos y perseguidos, no podemos hacer la vista gorda. No sirve llamar solamente a la disolución. Y es tan importante esa diferencia que hoy quienes llaman a la disolución de Carabineros no están perseguidos.
no están cuestionados por Carabineros. Soy hasta ahora yo la única denunciada por sedición y por infringir la ley de seguridad del Estado por mantener ese llamado. María, el año pasado tuvimos aquí mismo un live, siempre con ustedes, con la Juventud de Chile, y hablábamos sobre el proceso constituyente en Chile, ¿no? Piñera, ¿no? Una de las cosas que tuvo que hacer fue precisamente habilitar el plebiscito el 26 de abril, ¿no? En una primera instancia, luego con la pandemia eso se postergó hasta el 25 de octubre, pero hasta en ese terreno vimos que el apruebo fue una derrota, digamos, o hubo una expresión importante de las masas también en ese proceso constituyente, a pesar de que el objetivo de Piñera era precisamente frenar el proceso revolucionario que venía en curso en Chile. Y bueno, en ese marco también el MID ha denunciado en muchas ocasiones que el proceso constituyente es un proceso no tramposo, pero también hay una necesidad de participar. Hay muchos candidatos independientes. María Rivera, pues, es una compañera candidata a ese proceso constituyente. Y bueno, ¿cuál es entonces la ubicación, María, de este proceso constituyente en el marco de la Revolución Chilena? ¿Y por qué el Movimiento Internacional de los Trabajadores decide participar de este proceso? Sabemos además que lo está haciendo con la lista del pueblo, que es la lista del pueblo, es un frente de izquierda. María, ¿nos puedes hablar de ese proceso constituyente? Ok, bueno, lo primero que debemos aclarar es que este proceso constituyente es absolutamente parte de esta revolución. Ya en la introducción hablabas, Kelly, que esa constitución del 80, realizada e impuesta a punta de fusil por la dictadura de Pinochet, hasta hoy se mantiene con una u otra reforma. La demanda, la necesidad de cambiar la Constitución ha sido histórica desde que llegó la democracia, entre comillas, a Chile. Pues bien, en este proceso revolucionario, la conquista, una de las conquistas muy importante de las masas en la calle, enfrentando al gobierno, derrotando al ejército en la calle, derrotando ese llamado, esa consigna del gobierno de Piñera, diciendo, acá estamos en guerra y el enemigo es muy peligroso. Pues bien, ese enemigo peligroso conquistó y exigió que se realizara este proceso constituyente. Entonces, el proceso es un triunfo junto con el triunfo de haber obligado a las administradoras de fondos de pensiones a entregar una cantidad de millones de dólares 2 veces, ¿no es cierto?, del dinero que ellos administran, que ellos roban expresamente, devolverlo a las manos de los trabajadores también es una conquista. Por lo tanto, este proceso constituyente es una conquista y que las masas defienden. El 25 de octubre, en ese plebiscito, hubo un aumento, sobre todo en las comunas obreras, de participación electoral. La posición, ¿no es cierto?, de aprobar el proceso constituyente alcanzó y superó el 80%. Ese 20% que votó por el rechazo fue claramente conocido, además, por toda la sociedad chilena y el mundo. Lo conquistaron en las 3 comunas donde vive la burguesía chilena. No ganó en ninguna comuna de trabajadores, proletaria, del pueblo, no. Ahí firmemente el 80% con una tremenda participación electoral ganó el apruebo. Y además ganó que esa convención constituyente fuera evidentemente de candidatos independientes. Bueno, nosotros conocemos las trampas porque hasta ahora siguen esos
poderosos con el poder político, judicial, económico en sus manos, o todavía imponiendo sus normas, ¿no es cierto?, tiene muchas trampas, como por ejemplo, los candidatos independientes no vamos a tener directamente espacio en la televisión. Estamos haciendo las campañas en la calle, en las ferias, en los lugares públicos, en los metros, etcétera. Y a partir de eso, de este proceso masivamente tomado en las manos por los trabajadores y el pueblo, surge la lista del pueblo. Esa lista del pueblo está lejos, pero muy lejos, no es en absoluto un frente de izquierda, no es nada más que un momento o una acción, unidad de acción. ¿Y por qué solo unidad de acción? Desde el primer momento que nosotros solicitamos o entramos a la lista del pueblo, nosotros planteamos que su proyecto de Otros Chile, nosotros no lo adoptamos, que no tenemos acuerdo con su programa y que nosotros levantaremos y estamos levantando nuestro programa revolucionario por cambiar de fondo, cambiar de manos el poder político, económico, social y en todos los ámbitos para el nuevo Chile socialista que queremos construir. Ese es el marco en el que estamos en la lista del pueblo, participamos, tuvimos que juntar firmas para postular a este proceso constituyente. Necesitábamos para integrar la lista del pueblo 302 patrocinios, es decir, 302 firmas, y conseguimos más de 5.000, es decir, un sector muy importante del distrito postulando está con este proyecto revolucionario del Movimiento Internacional de los Trabajadores y de la LIT. Gracias, María. Definitivamente, pues el MIC desde antes del proceso constituyente ha defendido un programa para la revolución en Chile, para la revolución socialista, y es importante, ¿no?, como en el marco de este proceso, pues también el MIC está metiéndose al proceso constitucional para defender precisamente ese programa revolucionario. Y precisamente es eso de lo que queremos hablar ahora, María. ¿Cuál es el programa del MIC frente al proceso constituyente y para la revolución chilena? Bien, nosotros estamos defendiendo desde ya y desde antes, como decía en la respuesta anterior, un proyecto socialista para Chile. Un proyecto, ¿no es cierto?, de recuperar todo lo que nos han robado por más de 30 años y en la historia de Chile, todo lo que producen las manos de los trabajadores, de los mineros, de los trabajadores forestales, de los pescadores, de los trabajadores del mar, de la construcción civil, todos aquellos que producen la riqueza, necesitamos recuperarla de la mano de esas 10 familias poderosas. Nosotros estamos proponiendo cuestiones que son centrales para poder de verdad construir un nuevo Chile. Proponemos que al inicio de la Constitución, todos los candidatos y candidatas verdaderamente independientes decretemos inmediatamente la destitución del gobierno de Sebastián Piñera, de él y de todo su gobierno, por ser el primer responsable de los crímenes cometidos a partir del 18 de octubre. En segundo lugar, nosotros proponemos que se decrete la inmediata libertad, sin condiciones, de todas y todos los presos políticos y el fin de la criminalización y de la persecución a las luchadoras y luchadores sociales. En tercer lugar, llamamos a no respetar ningún acuerdo por la paz, a no respetar lo que ese acuerdo espurio determinó, que haya 2/3 para votar las leyes, ¿no es cierto?, que no se pueda destituir a las autoridades y evidentemente que no se puedan tocar los tratados internacionales ya firmados. Nosotros llamamos a no respetar ninguno de esos puntos del acuerdo por la paz y que la convención constituyente llame, una vez destituido Piñera, a elecciones libres y verdaderamente democráticas, que haya libertad para candidaturas independientes, que no
se permita el financiamiento de las campañas políticas por los empresarios, ¿no es cierto? Y que evidentemente se hagan unas elecciones verdaderamente democráticas para elegir un gobierno que los trabajadores y el pueblo quieran. Además de eso, nosotros creemos que en este proceso el pueblo chileno debemos profundizar la revolución intentando fortalecer todas esas organizaciones populares que han nacido a partir del 18 de octubre, las asambleas territoriales, las brigadas de salud, la primera línea, la autodefensa organizada desde los sindicatos, desde las juntas de vecinos, de las poblaciones, de las universidades, es decir, empezar a caminar en construir y fortalecer esos organismos democráticos que necesitamos para que avancemos en el cambio total a un país, a un Estado socialista dirigido y administrado por la clase trabajadora. María, por acá nos dejan comentarios: vivan los trabajadores en lucha hasta vencer. Nunca soltaremos las calles ni la lucha, libertad a todos y todas las presas políticos ahora. Nos dicen un saludo desde Madrid, Estado español, fuerza Chile, abrazo María, y de verdad que muchas gracias porque nos están sintonizando desde muchos países, y bueno, gracias a todos los camaradas y las personas que están pendientes de esta transmisión en vivo. Bueno, María, pues en un inicio hablábamos también, ¿no?, de algunos de los factores que no habían permitido precisamente que Piñera cayera en esa resistencia heroica que se inició el 18 de octubre. Hablamos también del proceso constituyente, del programa revolucionario, la propuesta del MIT en este proceso. Y bueno, hablábamos que es muy importante ver a detalle el problema de la dirección revolucionaria en Chile y bueno, en toda la región, y es uno de los principales desafíos, ¿no?, de la clase trabajadora. Y en este sentido, María, que es una expresión además de la Liga Internacional de los Trabajadores en Chile, ¿no?, nuestra candidatura es un orgullo para nosotros como internacional, y nosotros estamos precisamente pues en favor de esa tarea y el servicio de esa tarea de la construcción de un partido mundial y de la necesidad del partido revolucionario. Entonces, María, ¿por qué hay que construir el MIT en Chile? ¿Por qué hay que construir a la LID en el resto del mundo? ¿Cuál es la necesidad del partido revolucionario? Bueno, evidentemente la necesidad de construir un partido revolucionario nacional e internacional es de la máxima urgencia. ¿Y por qué es de la máxima urgencia? Porque el imperialismo, los grandes capitalistas, las burguesías nacionales, evidentemente que tienen sus organismos para aplicar, para intentar derrotar a las masas levantadas en revolución, así como en Chile. Entonces, si nosotros no nos apuramos en construir ese partido revolucionario con un programa claro de expropiar a la burguesía, de expropiar no solo la riqueza, sino que también la banca, todo lo que se han robado, nosotros no vamos a tener condiciones de resolver los problemas de las masas y de la clase trabajadora. Hace unos días, con un compañero de lista, en la lista del pueblo del Distrito 8, discutíamos efectivamente en un foro y él planteaba una serie de leyes, unas propuestas de cómo reformar las leyes en esta constituyente. Y yo le planteaba que decirle eso a los trabajadores y trabajadoras en el país es no decir la verdad, porque podemos efectivamente reformar permanentemente las leyes. No hay que financiar todos esos proyectos, no va a poder cambiar nada. Es decir, las leyes son papeles y los papeles se convierten en letra muerta. Los capitalistas en Chile no querían entregar el proceso constituyente, no quieren, y es más, si hay cambios, si hay esta constituyente aparece con nuevas leyes que supuestamente favorecen a la clase trabajadora y al pueblo,
no podemos tener confianza porque esos poderosos no van a querer entregarla y van a intentar derrotarla. Por lo tanto, solo un partido revolucionario con un programa claro de construir un Chile socialista es quien puede ponerse a la cabeza, ayudar a que la clase trabajadora tome el poder y lo mantenga en sus manos. La única forma que existe, si no tenemos dirección revolucionaria, evidentemente se va a diluir toda la revolución en peticiones diarias o solamente del momento y no vamos a tener una propuesta para la clase que está esperando. Hoy, la clase trabajadora está esperando participar en la convención constituyente porque tiene confianza en que al menos vamos a dar una batalla para que a partir de ese inicio de convención constituyente se llame a movilización masiva, a una huelga general que derrote al gobierno y que empiece, ¿no es cierto?, a sentar las bases inmediatamente, elaborando un programa revolucionario para dar salida a toda la miseria, la explotación y la opresión que han aplicado todos los gobiernos de turno. Volviendo a las propuestas, María, creo que el MIT es de los pocos sectores, o el único quizás, que está proponiendo la necesidad de la expropiación, la nacionalización del cobre, la expropiación de las AFP. ¿Hay otros sectores hablando de expropiar o esta es únicamente una propuesta del MIT? ¿Por qué hay que expropiar a los grupos poderosos, a las grandes burguesías, a los grupos más ricos del país en Chile? Por eso bien decimos que esta candidatura también no solo es una candidatura revolucionaria, independiente, sino también una candidatura pues contra Piñera y los ricos en Chile. Bueno, efectivamente, el MIT es quien propone la expropiación bajo el control obrero de toda la riqueza del país. Como lo decía hace un rato, expropiar el cobre es una necesidad básica. El cobre es llamado también el sueldo de Chile. Pero ese sueldo de Chile, ese dinero, hoy, por ejemplo, tenemos una muy buena noticia porque la libra de cobre alcanzó los $4. Pero también debemos lamentar inmediatamente que esa riqueza que recibe el Estado chileno y las manos de los privados no va en absoluto a resolver los problemas de la clase trabajadora. No hay inversión en educación, no hay inversión en salud, no hay inversión en ninguna necesidad de la clase trabajadora y el pueblo. Por lo tanto, la única salida, y nosotros lo defendemos categóricamente así, esa riqueza debe ser administrada por la clase trabajadora bajo control obrero, bajo el control de el pueblo que lo produce, ser destinado a resolver en primer lugar las necesidades de los trabajadores y el pueblo. Las 10 familias poderosas en este país evidentemente tienen las manos metidas ahí, reciben esa riqueza. Por lo tanto, ellos no quieren perder sus privilegios, ellos no quieren perder sus ganancias y no quieren. ¿Y cómo lo hacen? Reduciendo cada vez más a un Estado y lo que el Estado pudiera o quisiera hacer por el pueblo y los trabajadores. Entonces, no sirve ninguna reforma. La mayoría de los partidos, o todos los partidos, plantean reformas, aumentar en algo el presupuesto para la salud, para la educación, pero eso ha sucedido históricamente. Los estados neoliberales o los estados antiguos protectores, ¿no es cierto?, de las clases, siempre lo hicieron, dan un poquito, unas becas, unas viviendas que son insalubres para que viva la clase trabajadora. No les interesa invertir, no invierten ni en tecnología, ni en industrialización del país, ni menos en salarios, en salud o en educación. Entonces, no hay otra salida, no existe. Lo demás es cambiar algo, digo yo siempre, el maquillaje para quedar con la misma ropa.
María, por acá nos dejan más mensajes, nos mandan saludos desde Perú, compañera María, éxito en la lucha, viva la revolución chilena, viva el MIT y viva Blalixi. Debe ser una huelga indefinida, con un día no lograremos nada. Saludos desde el PST colombiano, no más calumnias, amenazas ni persecución a las y los luchadores. Aguante a María, yo apoyo a María Rivera. Saludos con María desde el PST peruano. Y bueno, porque estos ladrones han vendido todo, se deben recuperar todas las riquezas naturales. Saludos desde la Tierra del Fuego. Arriba las que luchan, compañera. Huelga general y movilización obrera y popular para tirar a Piñera. Viva la revolución chilena. Saludos desde Brasil. Así es, porque el pueblo trabajador es el que produce la riqueza material e intelectual. Somos los que echamos a rodar el mundo. Abajo los privilegios de los ricos, todo el poder a las y los trabajadores. Que viva la Lixi, que viva la revolución chilena, nos dice el Partido Socialista de los Trabajadores en Perú. Y los presos políticos deben ser liberados antes de las votaciones. Hola María Magdalena Rivera, saludos desde Manus Corazón de la Amazonia, donde luchamos por vacunas para todos y todas y también en contra del gobierno de derecha de Bolsonaro. Unificación de nuestras luchas en toda América Latina. No queremos a los políticos de 40 años que solo se acomodan a sus privilegios y sirven a las 10 familias más ricas de Chile, vendidos asquerosos. Bueno, desde México mandamos saludos solidarios, las y los trabajadores de Nitomex, desde nuestra huelga que hoy cumple un año, nos solidarizamos con la compañera María Rivera, no más calumnias ni persecución, los trabajadores unidos. En fin, María, son muchos comentarios los que nos están dejando, todos en apoyo a la revolución chilena, en contra también del proceso de persecución, en contra pues de María Rivera, ¿no?, que es nuestra candidata en Chile, muy orgullosos, lo repito otra vez, de todo el proceso que se está levantando allá. Y bueno, María, también hay otros sectores de izquierda, ¿no?, en Chile, el mismo Partido Comunista, que fue gobierno durante algunos años, y es importante en este marco que hablemos de cuáles son nuestras diferencias con el bloque del Partido Comunista y el Frente Amplio. Bueno, efectivamente, el Partido Comunista fue parte del gobierno de Michelle Bachelet. El Partido Comunista tiene una bancada, tiene 6 o 7 parlamentarios y han sido parte o responsables, hay que decirlo con todas sus letras, ya sea por acción, votando las leyes, o por omisión, no llamando a movilizar al pueblo trabajador al momento de que esas leyes se iban a votar para poder enfrentarlas y derrotarlas. Tenemos diferencias cualitativas. Ellos plantean reformar en algo la Constitución. Ellos no plantean un cambio de fondo. Ellos han abandonado, ¿no es cierto?, el programa por el país o el mundo socialista. Ellos se han convertido en un partido más que no tiene diferencias y de hecho hacen frentes o han hecho frentes con partidos directamente burgueses y con representación de parlamentarios o de dirigentes que defienden el Estado tal como está. Entonces, lamentablemente no tenemos ningún acuerdo. Nosotros y debemos decir abiertamente que tienen una gran responsabilidad. El Partido Comunista tiene más de 100 años en Chile, ha dirigido a los más importantes gremios, a la minería, a los trabajadores públicos, a los trabajadores de la producción en diversas áreas y todo eso, y dirige hoy desde su presidencia a la Central Unitaria de Trabajadores, a la CUT. Sin embargo, esa CUT, en medio de del 18 de octubre que estalla la revolución, llamaron efectivamente a una huelga el 12 de noviembre, pero no hicieron absolutamente nada para preparar y para organizar esa huelga. Y hoy vemos, ¿no es cierto?, que si bien no se sentaron en ese 13 de noviembre en el Acuerdo por la Paz, al otro día dijeron, nosotros no lo firmamos, pero sí adherimos a ese acuerdo. Entonces, tienen también responsabilidad en que se mantenga hasta hoy el gobierno de Sebastián Piñera,
que se mantengan, ¿no es cierto?, los presos políticos en la cárcel y que se mantenga el grado de represión que ha existido en Chile. Entonces, esas son en general las diferencias que tenemos con el Partido Comunista. El Frente Amplio, por otra parte, fue en algún momento una esperanza para el movimiento estudiantil, sobre todo porque después de una década completa de movilizaciones masivas, la consecuencia fue que este Frente Amplio postuló a las parlamentarias y sacaron muchísimos, 20 diputados y un senador. Pero sin embargo, el programa que levantaban en medio de la movilización estudiantil de recuperar la educación pública, laica y gratuita, quedó de lado, quedó en las calles, en la movilización que continuó, y ellos en el Parlamento terminaron adaptándose y defendiendo este estado de las cosas, esta situación, y en definitiva que continúe, ¿no es cierto?, con alguna u otra, alguna propuesta de reforma, pero en definitiva no postularon, no usaron sus cargos para profundizar la lucha. Hoy el Frente Amplio evidentemente ha caído muchísimo en la confianza. Ya la juventud, los estudiantes no confían en ellos porque han visto lo que han hecho. Exactamente lo que sucede con muchas veces con el Partido Comunista. María, por acá nos empiezan a dejar ya preguntas y es importante pues empezar a leer esas preguntas para que María pueda contestar. Y bueno, por acá nos preguntan cuál es la diferencia entre una amnistía y una ley de indulto en relación, ¿no?, al tema de los presos políticos en Chile. Ok, bueno, el indulto es una institución político-jurídica, digamos, pero que para que se aplique, los presos políticos deben estar todos condenados, porque lo que perdona el indulto es la forma de cumplimiento o no se cumple la condena, ¿ya? Hoy día, si se indultara, sería un porcentaje pequeñísimo de los presos políticos porque están recién empezando a hacerse los juicios y a llegar las condenas. Pero la mayoría de esos 2.500 presos políticos que hablábamos, todavía no se hacen los juicios. Entonces, hoy día el indulto no serviría porque continuarían muchos privados de libertad y perseguidos. ¿Por qué nosotros apostamos por una campaña profunda y general, por una amnistía total para todos los presos políticos? Porque la amnistía perdona u anula tanto el delito como la condena. Es decir, las compañeras y los compañeros que han sido perseguidos penalmente, ¿no es cierto?, quedarían sin anotaciones en su prontuario y libres de toda la persecución. Esa es la diferencia. Por acá nos comenta, ya no existen partidos políticos, los que supuestamente son oposición les votaron sus leyes represivas después de la revuelta, son todos los partidos, todos los parlamentarios del país, nos vendieron y nos traicionaron. María, también nos preguntan por acá, ¿cuál es la propuesta o qué propone la candidatura de María y del MID para el pueblo mapuche? Ya, para el pueblo mapuche. El pueblo mapuche ha sido duramente atacado históricamente en Chile. En la época de la dictadura expropiaron y entregaron o vendieron a precio de huevo sus tierras, reprimiéndolos pero a mansalva horriblemente. Hay mapuches condenados a presidios perpetuos, a condenas de 30 años, de 20 años, etcétera. Y sin embargo no logran derrotarlos, continúan luchando. Nosotros desde el MID proponemos evidentemente la autodeterminación para el pueblo mapuche. Nosotros creemos que es un derecho, su organización política, militar, social, económica y todo eso. Creemos que el Estado chileno se ha convertido en un Estado opresor del pueblo mapuche, por lo tanto también denunciamos al gobierno de Piñera, Bachelet, Elwin, Frey, Lagos, todos los gobiernos, con mayor razón a la dictadura de Pinochet, ¿no es cierto?, pero los democráticos,
en lugar de recomponer o de reintegrar algún mínimo derecho para el pueblo mapuche, los ha oprimido, explotado y les ha robado las tierras así abiertamente. Libertad también para todos los presos mapuche, la libertad inmediata y sin condiciones, y evidentemente que luchen ellos en unidad con la clase trabajadora chilena para conquistar su autodeterminación y su liberación total. María, nos están dejando comentarios desde Portugal, Italia, Inglaterra, desde el Estado español, desde Perú, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Chile, México, Colombia, Paraguay, Brasil, y precisamente pues para la LIC este es un acto internacional muy importante sobre el proceso de la revolución en Chile. María, otro sector muy importante que ha estado a la cabeza de las luchas en primera línea son precisamente las mujeres. En Argentina, además, el país vecino de Chile, se viene de un triunfo muy importante con respecto a la legalización del aborto, y Chile pues en 2018 también había ya votado las 3 causales, ¿no? Y es importante en ese marco que hablemos también de cuáles son las propuestas del MIC para las mujeres, cuál es nuestro respaldo, apoyo y solidaridad. Estamos a favor del aborto. ¿Qué más, qué otras demandas tenemos para los sectores oprimidos, en este caso particularmente las mujeres? Bueno, desde el MIT reconocemos y saludamos evidentemente el ascenso de las mujeres en el mundo. Seguimos también a partir del ejemplo que dieron las mujeres en Argentina luchando por el aborto libre. Nosotros reivindicamos también en Chile. Lamentablemente no lo hemos logrado todavía. El gobierno de Michelle Bachelet aumentó y se legalizó el aborto por 3 causales, pero sabemos que eso es un saludo a la bandera, porque el problema del aborto no es solamente, ¿no es cierto?, en esas 3 causales, sino que es un hecho real que existe y que las mujeres pobres mueren haciendo abortos clandestinos, mientras las mujeres de la burguesía tienen acceso a la hora que quieran y donde quieran en las mejores clínicas. Nosotros reivindicamos el derecho al aborto libre y gratuito en los hospitales y en las clínicas. Creemos que para eso es importante avanzar también, así como en la apropiación de los recursos naturales, del cobre, de todo eso. También opinamos que hay que avanzar en la apropiación de las clínicas con control obrero, de los laboratorios para garantizar medicamentos, atención de salud y todo eso para las mujeres. Además, nosotros consideramos que la lucha de las mujeres debe ser codo a codo, brazo a brazo, de conjunto con nuestros compañeros, con la clase trabajadora. Las mujeres separadas de los hombres peleando por los derechos, lamentablemente tenemos que decir que no vamos a conquistar los derechos. En el marco del sistema capitalista, con este modelo neoliberal aplicándose cotidianamente, no lo vamos a lograr. Tenemos que derrotar al gobierno, al Estado y a todas sus instituciones para implementar, ¿no es cierto?, un tipo de gobierno que garantice verdaderamente todos los derechos, igualdad de salario, salas cunas o guarderías infantiles para que las mujeres no solo puedan trabajar, sino que también puedan desarrollarse culturalmente, políticamente, artísticamente, socialmente. Podemos. Para eso hay dinero. Ese dinero, esos fondos los tienen esas 10 familias ricas. Por eso tenemos que recuperarlas. María, vamos a tratar de ligar algunas de las preguntas que nos están poniendo aquí en los comentarios. Y bueno, una de ellas es cómo está la correlación de fuerzas a nivel de las candidaturas a la constituyente. También por acá preguntan si ha surgido ya una oposición obrera sindical en este proceso, cuál es la fuerza que tiene, si ha surgido, cómo se expresa políticamente y las posibilidades de un FUR en la situación actual. Entonces, creo que ahí podemos tratar de responder a ese conjunto de preguntas sobre la correlación de fuerzas que hay a nivel de las candidaturas constituyentes, sobre si se ha construido o no
si ha sido posible el surgimiento de una oposición obrera y sindical en Chile en el marco de este proceso. Bueno, la aparición de una oposición organizada lamentablemente no ha aparecido. No ha aparecido porque todos los partidos, todos, desde los llamados más de izquierda, como sería el Partido Comunista, el Partido Humanista, el Frente Amplio, ¿no es cierto? Y todos los demás partidos tradicionales están evidentemente intentando ganar cupos para mantener lo que ya existe. Entonces, hay un sector de la clase trabajadora, la juventud obrera estudiantil, que se mantiene alerta y combatiendo al gobierno, combatiendo a la represión. Lamentablemente no hemos logrado avanzar a que eso se unifique detrás de un programa revolucionario. Eso aún está lento. En relación al proceso constituyente, tampoco vemos que haya candidatos, ¿no es cierto?, que propongan salidas de clase o con independencia de clase y revolucionarias. En general no hay. Es un combate que estamos dando. La relación de fuerza está, bueno, tenemos confianza en que así como miles de personas le dieron patrocinio a los candidatos independientes, porque es muy llamativo, es un proceso que por primera vez se vive en Chile. El 60% de los candidatos a esta constituyente son independientes, porque hay un rechazo absoluto a los partidos tradicionales. Entonces, es por eso que desde el MIT nosotros estamos llamando, intentando unificar a los candidatos independientes sobre las tareas urgentes que necesita, ¿no es cierto?, realizar esta convención constituyente. Sacar a Piñera inmediatamente, liberar a los presos políticos sin ninguna condición, no respetar ese acuerdo por la paz, derrotarlo, no aceptando los 2/3 ni los tratados de libre comercio y etcétera, ¿no es cierto? Eso. Estamos intentando, haciendo un llamado, emplazando a los candidatos que sí se dicen independientes, que realicemos estas tareas para después sentarnos a discutir verdaderamente qué Chile queremos. Es la oportunidad histórica que tenemos. Si no lo hacemos ahora, esta convención constituyente será más de lo mismo. Habrá una que otra reforma, pero seguirán los poderosos determinando, porque ellos tienen el poder económico, político y social en Chile. María, por acá hay pues más saludos. Hay uno muy bonito desde la Secretaría Nacional de Mujeres del PSTU de Brasil. Queremos expresar nuestra solidaridad a María Rivera, decir que estamos juntas en la campaña contra su persecución y defendiendo su candidatura a constituyente. Saludes, compañera, fuerza. Y bueno, esos son algunos de los comentarios que nos están dejando. Sin duda alguno, solo la liberación de la opresión y explotación de la mujer se logrará con la destrucción del capitalismo. Por eso es esencial el trabajo en conjunto para lograrlo. La burocracia sindical no deja avanzar a los trabajadores. Los candidatos, la mayoría está amarrado a un partido de los 40 años, solo servirían a los intereses de los más ricos. Orgullo de ser parte de los que luchan contra este sistema de ajustes y represión. Viva la primera línea, basta de perseguir a María Rivera en Chile. Libertad a Sebastián Romero, abajo el juicio falso contra Daniel Ruiz y César Aracaki en Argentina. Creo que, María, pues la persecución en Chile, ¿no? Es parte además de todo el proceso de persecución que estamos viviendo, pues los trabajadores de forma general en la región latinoamericana. Y además pues nos están llegando otras preguntas, hay muchas preguntas, María, muchos comentarios, entonces vamos a tratar de tomarlos porque creo que es muy importante que logremos explicar de manera pues amplia y profunda todo lo que está pasando en Chile. Y bueno, aquí vamos a combinar dos preguntas sobre cuál es la propuesta del MIC frente a las AFP. Y en Chile, ¿hay capitalismo? ¿Es neoliberalismo? Ya al inicio habíamos dicho, bueno, que se había intentado instaurar Chile como un modelo de país en la región.
¿Cuál es la discusión que hace el MIG sobre, se trata de un Chile neoliberal, se trata de un Chile capitalista, y qué hay en relación a las AFP? Ok, nuestra propuesta para las AFP evidentemente es también expropiarlas. La dictadura aplicó, decretó, ¿no es cierto?, una ley 3.500, decreto ley 3.500 de Pinochet, donde privatizó la seguridad social. Nosotros creemos firmemente que debemos construir una nueva forma, ¿no es cierto?, de garantizar la seguridad social para todas y todos los trabajadores en Chile. Y para ello debemos, evidentemente, la clase trabajadora administrar esa cantidad de millones de pesos que hoy, ¿no es cierto?, se opusieron y se siguen oponiendo a que vuelvan a manos de los trabajadores. Es la única forma para garantizar una pensión igual, con los mismos derechos, con las mismas garantías para todos los trabajadores, es la única forma. Expropiar esa riqueza, expropiar esa administración y que la realice la clase trabajadora. Acá hay una diferencia, porque el ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina y todos ellos sí tienen garantizadas buenas pensiones y en forma permanente. No es privada, el Estado se hace cargo de ello. Pero para los trabajadores que no son de las Fuerzas Armadas ni Carabineros, evidentemente hay pensiones de miseria y que vemos que durante más de 10 años se hicieron marchas pacíficas los días domingos, familiares. Salió más de 1 millón de personas en algún momento exigiendo el fin de las AFP y eso no dio resultado. La aparición de las masas en forma violenta a partir del 18 de octubre también conquistaron la devolución de ese 10% 2 veces de las AFP. Entonces, sabemos que tenemos condiciones de recuperar las AFP o la seguridad social más que las AFP para el pueblo trabajador. Y otra, ¿qué más decía la pregunta? Perdón. Sí, te preguntábamos sobre los AFP y lo otro, María, es, ¿en Chile realmente lo que hay son medidas neoliberalistas o ok, si es capitalista o neoliberal? Bueno, evidentemente hay una confusión siempre y hay muchos, en general, los partidos reformistas, los partidos tradicionales y muchas organizaciones o colectivos llaman a terminar con el neoliberalismo. Pero nosotros debemos decir que el sistema en el que vivimos es el capitalismo imperialista. Es el imperialismo el que ordena, ¿no es cierto?, el sistema económico mundial. Por lo tanto, vivimos dentro de un sistema capitalista con un modelo neoliberal. Porque hay otros países que también están en un sistema capitalista y que no aplican todavía el modelo neoliberal que intentó, ¿no es cierto?, aplicar tomando como ejemplo a Chile. Acá lo que hay que derrotar es el sistema capitalista, porque aunque se cambie de modelo dentro del sistema capitalista, es decir, continuando con que unos poderosos sigan explotando y quedándose con la riqueza que produce la clase trabajadora, no habremos cambiado nada. El modelo neoliberal debe ser derrotado junto con el sistema capitalista. El sistema capitalista hoy día, el imperialismo, ha demostrado que está colapsado, que no da respuesta, que no puede dar respuesta, que ya, ¿no es cierto?, todo el desarrollo que se consiguió hasta un momento y que lograba tener a las masas con una educación subsidiada, con salud subsidiada, y todo, hoy día ya no es posible. Ya no es posible. El sistema capitalista no va más. Hay que derrotarlo, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. María, acá nos dejan más comentarios, nos dicen un abrazo y solidaridad para María Rivera y el MIG desde Medellín, Colombia.
cómo debe actuar la constituyente frente a las víctimas sobrevivientes de la dictadura, cómo fue la experiencia con la Corte Penal Internacional tras el arresto de Pinochet, nos preguntan por acá, desde Colombia. También hay compañeros en Instagram preguntando sobre la reciente expulsión de inmigrantes y sobre el tema de la vacunación para los extranjeros. Y bueno, en este marco creo que es importante también hablar sobre que los gobiernos en la región han aplicado políticas nefastas frente a la pandemia del coronavirus y Chile no es la excepción, y también es importante no hablar sobre esos procesos. Entonces te repito, María, por acá preguntan cómo debe actuar la constituyente frente a las víctimas sobrevivientes de la dictadura. Nos pregunta Juan Darío Cuervo de Colombia. ¿Cómo fue la experiencia con la Corte Penal Internacional tras el arresto de Pinochet? Y también nos preguntaron sobre tu opinión sobre la expulsión de los migrantes y el tema de las vacunas. Son como varias preguntas, pero vamos a tratar de... Varias preguntas, sí. Vamos a tratar de no olvidarme. Bueno, en relación a los presos de la dictadura, evidentemente no se ha conseguido juicio y castigo verdadero. Ha habido algunas condenas. Las víctimas excepcionalmente han sido, por así decir, digamos, recompuesto sus derechos en algún sentido, han indemnizado a una que otra familia de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, pero evidentemente no es la intención de este Estado capitalista con el gobierno de turno que haya existido, ¿no es cierto?, hacer un verdadero juicio y castigo para que nunca más, en serio. Eso no ha sucedido, está pendiente todavía, siguen juicios abiertos y se realizó o salió, digamos, algunos, diría yo, derechos con el informe Rettig, que investigó y reconoció a las víctimas, ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. Después la ley Valech en el año 2004, donde yo aparezco justamente como víctima de prisión política y tortura, ¿no es cierto? Y dieron algunas cosas como una pensión miserable que no podría vivir un expreso político. Hoy día creo que llega a 180.000 pesos chilenos la pensión, o 150.000, no estoy segura en este minuto, la pensión Valech. Dieron algunas becas para las mismas víctimas o para sus hijos en un porcentaje para que pudieran estudiar, pero eso evidentemente no resuelve el problema, porque acá es importantísimo juicio y castigo para los criminales de la dictadura, que hoy algunos de ellos están presos en cárceles 5 estrellas como Punta Peuco, donde acceden a todo, tienen canchas de tenis, tienen bibliotecas, tienen internet, televisión, no sé, todo eso, y están presos los genocidas en Chile. Sin embargo, eso no es una cuestión que nosotros nos imaginemos. Ricardo Lagos, presidente de Chile, que se dice del Partido Socialista, en el momento que apresan a Pinochet en Londres, él fue a recuperarlo, votó traerlo a Chile, y acá Pinochet quedó libre y murió en la impunidad. Entonces, en realidad no ha habido juicio castigo, y eso también yo creo que la única forma de conseguirlo es que la clase trabajadora tome en sus manos el juicio y castigo, porque la Corte Penal Internacional, así como, no sé, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, todas ellas son instituciones, ¿no es cierto?, del imperialismo, del capitalismo mundial, y que no tiene como objetivo resolver los problemas y la necesidad o las demandas de las masas. Nuestro terreno no son los tribunales, nuestro terreno es la calle, la movilización, la organización popular, la lucha, confrontando, ¿no es cierto?, los planes y los programas de los gobiernos de turno a nivel mundial. María, por acá, además nos están diciendo alto golpeteo contra la base trabajadora en toda América Latina. A ver, se me perdió un poco para acá, pero ya lo seguimos. Bueno, desde México apoyamos a la compañera María Rivera, alto la persecución política. Saludos desde la huelga de Notimex, que hoy cumple 1 año en resistencia y lucha por la defensa de derechos humanos y laborales violados por la directora
de la Agencia San Juana Martínez, Ni un paso atrás, número Justicia. Nos deja Sebastián Romero un mensaje también: más viva que nunca la lucha de la clase obrera internacional, arriba los que luchan, libertad a los presos por luchar, basta de persecución y juicios falsos. Libertad, Sebastián Romero, Pablo Jacén y los cientos de los luchadores de la Revolución Chilena. Un fuerte abrazo y fuerza para seguir en la lucha, para terminar con este sistema opresor, machista, racista, homofóbico, explotador. María, hay un proceso muy importante, ¿no?, en toda América Latina. Y antes de ir cerrando, precisamente con cuál es la importancia de la revolución en Chile para el resto de la región latinoamericana, también habían algunas preguntas pendientes, como el tema de los migrantes y el tema de las vacunas, para que nos apoyes con esos dos temas. Ok, bueno, en relación a los migrantes, evidentemente los gobiernos, para justificar la aplicación de sus planes, ¿no es cierto?, la ambición de seguir respondiendo o defendiendo los beneficios y los privilegios de esos poderosos, expulsan a los migrantes, no aplican, no invierten en desarrollar vacunas efectivamente para enfrentar esta pandemia COVID-19 que ha matado a miles y miles y miles de personas en el mundo. Entonces, evidentemente nosotros nos oponemos, nosotros creemos que las fronteras deben abrirse, no podemos permitir, no podemos apoyar a ningún gobierno que cierre las fronteras, porque la clase trabajadora es explotada y es oprimida en todos los países del mundo. Por lo tanto, debemos solidarizar, fraternizar y oponernos a esas políticas que también son opresoras en contra de los inmigrantes. Nosotros creemos que la vacuna, si el gobierno de Chile o los gobiernos del mundo quisieran salvar, ¿no es cierto?, a la clase trabajadora, harían inversiones en desarrollar muchos más millones de vacunas para poder defendernos de esta pandemia. Pero también esto es parte de la decadencia capitalista. Entonces tenemos que entender eso. La decadencia capitalista se expresa también en que los gobiernos no tienen condiciones porque no quieren que se desarrollen vacunas ni se salve la humanidad en este sentido. Ellos dicen, total, son pobres los que mueren, son negros, son pueblos originarios, son las personas más explotadas y más oprimidas. Por lo tanto, nosotros nos oponemos a la expulsión de cualquier inmigrante de Chile o de cualquier país del mundo. La clase obrera no tiene fronteras. Es por eso la necesidad de una organización revolucionaria mundial para también defender a los inmigrantes, a los que son desplazados por falta de salud, de alimento, de trabajo y de todas las necesidades básicas para poder vivir. La otra pregunta era... sobre los migrantes, María. No, ya lo respondí sobre los migrantes. Ok. La vacuna a los migrantes. Entonces ya con eso tenemos las preguntas. Bien, en este punto pues es importante recordarles nuestras redes sociales. Tenemos la página de la LICSI, www.lixi.org. Ahí tenemos especiales sobre la Revolución Chilena, los presos políticos, y recientemente abrimos un bloque más, un especial más sobre la candidatura independiente revolucionaria de María Rivera en Chile. Entonces los invitamos también a que pasen por la página de la LID, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, nuestro canal en YouTube, la página Marxismo Vivo, el archivo León Trotsky, para que puedan revisar todas esas redes. Casi que vamos llegando pues al cierre de este programa. Y María, no queremos irnos sin escuchar por qué es importante la Revolución Chilena para la región de América Latina y para el resto del mundo. Y bueno, ¿y cuál es el llamado y el mensaje que María Rivera del Movimiento Internacional de los Trabajadores hoy
le hace a todos los luchadores y luchadoras sociales en cada rincón del planeta. Ok, bueno, lo primero que quiero decir es que es un orgullo para mí, un orgullo ya ser parte del Movimiento Internacional de los Trabajadores y de la Liga Internacional de los Trabajadores. Creo que hoy evidentemente somos un foco de persecución, porque no es hoy María Rivera, hoy tenemos, ¿no es cierto?, Daniel Ruiz, que sufrió una cantidad, más de un año preso, Sebastián Romero, que hoy se encuentra privado de libertad en su casa, la persecución en mi contra. Yo creo que la Liga Internacional de los Trabajadores debe sentir orgullo de esa persecución, porque nos persiguen, porque tenemos una propuesta revolucionaria, concreta, tenemos salida para la clase trabajadora mundial. Y es por ello, junto con eso, la revolución chilena es muy importante. Nosotros estamos convencidos que si la revolución chilena triunfa, va a ser un tremendo ejemplo para la clase obrera latinoamericana y mundial. Es por eso que nosotros llamamos a todos los revolucionarios, a todos los luchadores a nivel mundial a apoyar y ayudar a que se desarrolle y se profundice esta revolución. La clase trabajadora a nivel mundial está siendo expoliada día a día por el capitalismo inhumano. Están derrotando, ¿no es cierto? Están destruyendo la naturaleza, están destruyendo la vida misma. No podemos quedarnos atónitos o paralizados mirando lo que el imperialismo y los gobiernos capitalistas hacen. Tenemos el derecho, y no solo el derecho, tenemos el deber, los revolucionarios, a confrontar, a enfrentar, a dar salida, a organizar, a desarrollar los organismos, ¿no es cierto?, democráticos de la clase trabajadora para intentar derrotar a los capitalistas nacionales y al imperialismo a nivel mundial. Tiene mucha importancia la revolución chilena, porque cuando una revolución en un país triunfe, no me cabe duda que la clase obrera mundial va a abrazar ese triunfo, lo va a hacer suyo y va a defender la continuación para conquistar la revolución socialista mundial. Quiero desde acá dar un tremendo saludo y decir que debemos sentirnos orgullosos también de Daniel Ruiz, que cumplió una prisión absolutamente inhumana y no se doblegó por la convicción de defender un programa revolucionario. Sentir orgullo de Sebastián Romero, que continúa hoy privado de libertad y que no ha bajado la bandera del programa revolucionario. Esta Liga Internacional de los Trabajadores es una conquista que debemos defenderla con la vida. Nosotros, nosotras, los revolucionarios que defendemos la liberación total, no debemos detenernos ni un segundo en la vida. No debemos dejar de construir nuestras organizaciones nacionales y nuestra internacional. Y debemos ser parte, y seguro seremos parte en la conquista del poder de la clase trabajadora en el mundo. Gracias, María. No queremos despedirnos sin hacer un llamado necesario y urgente a la solidaridad internacional con la revolución chilena, con María Rivera, que es una reconocida abogada defensora de los activistas sociales, sindicales perseguidos por el Estado y por las empresas. Y es necesario, ¿no?, que pongamos nuestro activismo internacional en defensa de María Rivera, en defensa del MIR y en defensa de la revolución chilena, porque la candidatura de María Rivera pues defiende frente a la futura convención constitucional, que desde una vez decimos no va a ser totalmente democrática, no vamos a poder cambiar el futuro de Chile si no lo hacemos pues a partir de la movilización de la clase trabajadora, si no profundizamos el proceso revolucionario en Chile, si no se expropian a las 10 familias más ricas que se han dedicado a saquear el país. Y bueno, por eso es que este proceso constituyente encabezado, bueno, la candidatura de María, que propone libertad inmediata a todos los presos políticos,
expropiación, como les decía, a las 10 familias más ricas en Chile, fuera Piñera y todos ellos, la renacionalización del cobre y la expropiación de las AFP para garantizar pensiones dignas, salud y educación públicas. Y bueno, el MIT está proponiendo la movilización para imponer las demandas de la clase trabajadora en esa futura convención constitucional, y por eso pues queremos llamar a la solidaridad internacional a sumarse a esta campaña, a difundir y ayudarnos a conseguir también financiamiento popular para la candidatura de María. Y bueno, llamamos entonces en Chile a votar candidaturas revolucionarias por María Rivera, a construir el movimiento internacional de los trabajadores. Entonces, María, pues nos vamos despidiendo, ¿no? Con ese llamado a la solidaridad, a apoyo al MIT, a tu candidatura a la revolución en Chile. Y bueno, te dejo para que puedas despedir este programa, que ha sido muy exitoso. Bueno, muchísimas gracias a la Liga Internacional de los Trabajadores, al Movimiento Internacional de los Trabajadores, Kelly, por conducir esta entrevista. Saludar a todas y cada una de las compañeras, los compañeros que están siguiendo el programa, darle muchísima fuerza a todos los luchadores y luchadoras. No nos vamos a rendir. A mí no me van a callar, no me van a asustar. Sé que cuento con el apoyo de la clase, de miles de trabajadores de mi organización, que somos los revolucionarios y las revolucionarias, tenemos que estar dispuestos, ¿no es cierto?, a enfrentar las consecuencias, y sabemos que estamos en el camino correcto. El capitalismo será enterrado por la revolución de la clase trabajadora. Ojalá sea en Chile, ojalá se desarrolle la revolución, los llamamos a apoyarla por eso, llamamos a fortalecer la revolución chilena, a quienes están en Chile, a quienes están en el extranjero, apoyar esta candidatura revolucionaria, porque no es María Rivera, es el programa revolucionario que debe ser defendido por toda y todo aquel que considere que el capitalismo explota, oprime, persigue, criminaliza a quien pretenda enfrentarlo. Entonces, tenemos posibilidades de hacer de esta candidatura un discurso, un levantamiento, una tarea, empezar a promover desde el primer día, si yo salgo elegida, llamar a la clase trabajadora a organizarse, a movilizarse, para que no comience esta constituyente con Sebastián Piñera en el poder y con presos políticos en las cárceles. Vamos que se puede. Abrazos fraternos a las compañeras y compañeros de todos los países que nos están viendo. Seguimos en la lucha. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos los presentes, a todos los que estuvieron pendientes de este live. Los invitamos a difundirlo en las redes sociales, a compartirlo, a compartir y seguir también nuestras redes. Que viva la Liga Internacional de los Trabajadores, que viva la revolución en Chile, que viva María Rivera y el MIT, y que viva pues la revolución mundial. Muchas gracias a todos y todas por sintonizarnos, y hasta la próxima.